Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio se analiza el artículo Critical Studies of Artificial Intelligence in Education, Putting a Stake in the Ground, que presenta una revisión exhaustiva de los estudios críticos sobre la inteligencia artificial en la educación, o CSAIED, abordando sus implicaciones y desafíos. Basado en una encuesta a 185 profesionales de 56 países, el texto explora la naturaleza interdisciplinaria del campo, su papel intervencionista frente a las estructuras de poder y la influencia comercial, y los imperativos éticos subyacentes. Se analiza cómo la IA impacta la agencia de docentes y estudiantes, la participación democrática y las relaciones en el aula, advirtiendo contra el solucionismo tecnológico y los costos ambientales. Además, se propone un marco para profundizar en el discurso y la práctica de la IA en la educación, haciendo un llamado a que el CSAIED se posicione centralmente en el debate para reafirmar la educación como un espacio de construcción de significado colectivo, priorizando la integridad pedagógica, la equidad y los valores democráticos. Todo potenciado con inteligencia artificial a través de herramientas como NotebookLM y Google AI Studio. Aunque siempre habrá diferencia por la interpretación entre el contenido del artículo y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Bueno, la inteligencia artificial está irrumpiendo con fuerza en las aulas, ¿no? Sí, totalmente. Vemos desde herramientas que ayudan a estudiar hasta, clases enteras sobre cómo funciona la IA. Exacto. Pero a ver, más allá del brillo tecnológico ¿qué preguntas de fondo deberíamos plantearnos? Digo yo. Pues precisamente, hoy vamos a explorar justo eso, las perspectivas críticas sobre inteligencia artificial y educación. Vale. Y nos basamos en un artículo que, resume las opiniones de muchísima gente. 185 investigadores, educadores, responsables políticos. ¡Wow! De muchos sitios. Sí, de 56 países. Todo salió de un simposio internacional sobre estudios críticos de IA y educación, lo que llaman CSAID. Entendido. Entonces la misión hoy es desgranar un poco qué significa eso de estudios críticos en este contexto. Eso es. Identificar las preguntas clave que surgen y, los obstáculos que encuentran estas miradas más analíticas, ¿no? Exacto. Y por lo que veo hay como división de opiniones. Algunos ven potencial si se manejan bien los riesgos, la precisión, los sesgos, la privacidad. Esas cosas. Claro, si se abordan bien los retos. Pero otros como que directamente cuestionan si la IA tiene sitio en la educación. O sea, se oponen a esa idea de que, su adopción sea inevitable y ya está. Exacto. El análisis de todas esas voces, de esas 185 personas, revela varios ejes que definen este campo crítico. A ver, primero, el impacto. Impacto. Sí, pero no se conforman con medir si una herramienta funciona y ya. Van más allá. Examinan los efectos reales en los sistemas educativos, en la equidad, en la salud mental de profes y alumnos. Ah, interesante eso de la salud mental. Sí, y en la capacidad de acción, lo que llaman agencia de todos, ¿no? La justicia social, incluso el medio ambiente. Como decía Ben Williamson, investigan los efectos sociales y cómo la IA se interpreta y se adapta en cada sitio. O sea, mirar la foto completa, no solo la eficiencia así puntual. Y luego mencionabas las dimensiones éticas. ¿Qué implica eso aquí? Pues aquí el foco está en cómo la IA puede, a veces sin querer, amplificar sesgos o generar discriminación. La idea es buscar activamente la equidad, la justicia social, proteger la privacidad. Fatih Tali Otmani, por ejemplo, insistía mucho en analizar cómo la IA afecta la privacidad y la autonomía del estudiante. El tono es de análisis, no de juicio previo. Es buscar entender los mecanismos. Entendido. O sea, no es solo señalar problemas, sino buscar soluciones, o al menos entender bien las implicaciones. Y eso conecta con el intervencionismo, ¿verdad? Que también lo mencionabas. Efectivamente. No se quedan solo en la descripción del problema, sino que proponen cambios para que la IA sirva al interés público, al bien común. Daniela Hall lo describía como una llamada a rediseñar las dinámicas de poder entre la tecnología y la pedagogía. Y hablando de poder, está el otro eje que comentabas, valores y poder.
Imagino que va de destapar lo que hay detrás, ¿no? Justo, desenmascarar qué valores y qué estructuras de poder se esconden en estas tecnologías para educación, preguntar quién sale ganando y quién puede salir perdiendo, y Sobel-Bowditch insistía mucho en esto, no dar por buenas sin más las promesas de los desarrolladores, hay que mirar con lupa. Tiene todo el sentido. Y el último eje era la interdisciplinaridad. Eso es. Este análisis crítico necesita sí o sí que colaboren expertos en tecnología, en ciencias, pero también gente de humanidades y ciencias sociales. Sociólogos, filósofos, pedagogos críticos, todos a una. Claro. Aunque bueno, como advertía Anne Eitner, lograr que estos campos tan diferentes dialoguen de forma fluida, pues es un reto en sí mismo. No siempre es fácil. Me imagino. Vale, hemos definido el campo, los ejes. Pero vamos al grano. ¿Cuáles son esas preguntas incómodas, esas preguntas clave que estos estudios ponen sobre la mesa? Pues son varias y de bastante calado. A ver, en responsabilidad y gobernanza, por ejemplo, surge la pregunta de Emma Ruth Kamp-Blom: ¿quién controla y dirige realmente el aprendizaje cuando metemos la IA por medio? Buena pregunta. Y también cómo nos aseguramos de que los educadores, los profes, participen en el diseño de estas herramientas con fines, pues, emancipadores, que ayuden de verdad y no solo con fines comerciales. ¿Qué pasa con la autonomía, tanto individual como colectiva? Preguntas cruciales, desde luego. Y en lo puramente pedagógico, ¿qué dilemas plantea la IA? ¿Choca con lo que ya sabemos de cómo se aprende? Pues sí, desafía o complementa las teorías que tenemos. Kelly Shiohira se preguntaba si la IA puede realmente hacer de andamio eficaz, ese apoyo temporal que describía Vygotsky para ayudar a aprender, ¿sabes? Ajá, el concepto de andamiaje. Eso es. ¿Puede la IA hacerlo bien? Y, por supuesto, algo fundamental, cómo transforma la relación entre el estudiante y el docente, esa relación tan esencial. Uf, eso último es clave, sí. Y en cuanto a poder, política y medio ambiente, imagino que la preocupación por la desigualdad es central aquí. Sin duda. Jutta Treviranus cuestionaba directamente cómo la IA trata a los grupos que ya están marginados. ¿Los invisibiliza todavía más? O, quién sabe, podría ayudar. Y, ojo, no podemos olvidar los costes ambientales. Ah, el impacto ecológico. Exacto. Brandon Saborín planteaba esa tensión. ¿Cómo conciliamos la huella ecológica que tiene la IA con las nuevas formas de aprendizaje que promete? Es una pregunta complicada. Son preguntas muy complejas, la verdad. Y por lo que cuentas, parece que los propios investigadores que hacen esta crítica tampoco lo tienen fácil. No, qué va. Enfrentan barreras importantes. Una es la resistencia política e ideológica. Hay sectores, en la industria tecnológica y a veces en la política, que ven esta crítica como algo antiprogreso, como un freno. Ya, la típica reacción. Y prevalecen visiones muy instrumentalistas, que ven la tecnología como una simple herramienta neutral, sin más. O visiones deterministas, que creen que su avance es imparable y que solo nos queda adaptarnos sí o sí. Valeria Cerasoni hablaba mucho de esto. Entiendo. También mencionaste antes problemas de acceso y transparencia. La famosa caja negra de los algoritmos, ¿no? Exacto. Es muy difícil hacer un análisis crítico en profundidad si no puedes acceder a los datos que usan los sistemas o si no entiendes cómo funcionan los algoritmos por dentro. Marwa Sudi resaltaba esta opacidad como un gran obstáculo para la investigación crítica. Y supongo que además faltan recursos y tiempo, con la IA avanzando a una velocidad de vértigo. Así es, totalmente. Hay muchísima más financiación para desarrollar e implementar IA que para investigarla críticamente, para pararse a pensar en sus implicaciones. Además, la velocidad del cambio tecnológico es abrumadora. Como reconocía Juliana Harris, es muy difícil mantenerse al día para poder analizarla con rigor académico. Vas siempre un poco por detrás. ¡Buf! ¡Qué panorama! Oye, el estudio también introduce un concepto: alfabetización crítica en IA. Lo llaman CAIL. ¿Eso qué es? ¿Es solo saber usar ChatGPT y 4 herramientas más? Que va mucho más allá de lo puramente funcional de saber usarla. Implica entender y, sobre todo, reflexionar críticamente sobre sus dimensiones sociales, éticas, políticas. Ah, vale. Comprender cómo se usan nuestros datos, qué sesgos puede haber escondidos, cuáles son sus limitaciones reales, quién la gobierna, quién toma las decisiones. Como decía Gordana Yanakiewska, se trata de capacitar para un uso reflexivo y responsable.
para que podamos cuestionar los impactos sociales que tiene. Y el artículo, por lo que entiendo, se pregunta si esto es una expectativa realista para todo el mundo o si es más bien una protección necesaria en los tiempos que corren. Pero insiste en ir más allá de lo técnico y lo ético básico, ¿no? Hacia la dimensión humana. Exacto. Pone el foco en el bienestar, la dignidad, la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, e incluso llega a plantear una pregunta más radical. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues sí, dadas todas estas problemáticas que conocemos, como la posible erosión de la relación profesor-alumno o que se reduzca el aprendizaje a algo meramente transaccional de intercambio de datos si el uso de ciertas aplicaciones de IA en educación es siquiera deseable o aceptable éticamente. Ostras, es una pregunta fuerte esa. Sí, lo es. Ujú. Entonces, resumiendo un poco todo esto, estos estudios críticos nos urgen a mirar más allá del discurso fácil de la eficiencia, la novedad, la inevitabilidad tecnológica. Justo. Nos invitan a hacernos preguntas fundamentales sobre el poder, la pedagogía, la equidad, la sostenibilidad en esta era de la IA aplicada a la educación. Exactamente. La conclusión clave del artículo es la necesidad urgente de traer estas perspectivas críticas, que a menudo están en el margen, al centro del debate sobre IA y educación. Se trata de reivindicar la educación como lo que es, un espacio de construcción colectiva de sentido, donde se priorice la integridad pedagógica, la equidad y los valores democráticos. Muy claro. Y para dejarnos pensando, para darle una vuelta, el artículo lanza una idea final interesante, ¿verdad? Sí, una reflexión final. Dice que muchas herramientas actuales de aprendizaje personalizado basadas en IA, si rascas un poco, en el fondo no hacen más que reciclar viejas ideas pedagógicas, algunas bastante conductistas incluso, pero con un barniz tecnológico moderno. Efectivamente, reempaquetar lo viejo como nuevo. Entonces la pregunta que nos deja es, ¿cómo podemos asegurarnos de que la IA ayude de verdad a explorar futuros educativos genuinamente transformadores, futuros diferentes, en lugar de limitarse a implementar versiones más sofisticadas y eficientes de modelos del pasado? Ahí queda esa pregunta, sí. Para seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.